En esta cuarta parte del estudio de las redes en el logo, se va a llevar a cabo un resumen de las posibilidades de conexión según se estudiaron en las tres partes anteriores. Para comenzar, se va a abrir un proyecto de redes sencillo en el cual, además del PC local, se van a agregar dos dispositivos que van a ser logo A8. Aquí está el número 1 con su dirección IP automáticamente asignada como de costumbre, y aquí está el número 2 igualmente con su dirección y sus características asignadas como de costumbre. En la parte inferior ya la pantalla dividida en dos partes. Para el programa del primer logo se va a quitar la cuadrícula y se coloca un poco más grande con el zoom, y lo mismo en el programa correspondiente al segundo logo, se elimina la cuadrícula y se pulsa una única vez la lupa del zoom. Bien, el proyecto va a ser muy sencillo. En el primer logo se va a colocar primero que nada una entrada analógica convencional, una de las entradas analógicas del logo 1, y se va a llevar a una salida analógica de red. Se conectan ambos y de esa manera por el momento queda el primer programa ya definido. En el segundo logo, aquí en la segunda parte, se va a colocar una entrada analógica de red, y esa entrada analógica de red se va a comunicar con un comparador analógico, en cuya primera entrada se conecta esa entrada analógica de red. El comparador se va a parametrizar de manera que se active, por ejemplo, cuando el valor analógico llegue a 700 unidades de cuenta, y se desactiva cuando el valor analógico de la entrada caiga por debajo de 250 unidades de cuenta, todo eso en el rango entre 0 y 1000. Como siempre, se valida. Cuando en el segundo logo este comparador alcance el umbral positivo que se ha configurado en el número 700, se va a activar una salida de red. Aquí en el menú, salida de red, y se coloca de este lado. Y ahora en el primer logo se va a insertar una entrada de red, y esa entrada de red va a ir conectada a una salida normal del logo 1. La idea es la siguiente. Esta entrada analógica es en el primer logo la que va a determinar un valor entre 0 y 10 y 1000 unidades de cuenta. Ese valor debe ser transmitido al segundo logo y debe llegar aquí a la entrada analógica de red. A su vez, esa entrada va al comparador, y cuando el valor de cuenta supera las 700 unidades, se debe activar esta salida de red. Pero esta salida no es una salida física del segundo logo. La salida que realmente va a encenderse físicamente está en el primer logo. Es decir, es el primer logo el que va a activar su salida Q1 cuando el comparador en el segundo logo reciba un valor de cuenta superior a 700. En otras palabras, el primer logo es quien maneja la parte de las señales y el segundo logo es quien maneja el cálculo. Resumiendo, la información debe pasar de AQ, primer logo, a AI, segundo logo, y luego de la Q, segundo logo, debe regresar a la I de red del primer logo. La primera manera de hacerlo, la más sencilla que se vio en la primera entrega correspondiente a las redes del logo, es simplemente conectar esta salida analógica de red con esta entrada analógica. Ya una vez que se haga, se colocan en verde, indicando que el enlace está correctamente parametrizado, y esta salida se conecta con esta entrada, con lo cual se establece el segundo enlace. Si se observa aquí arriba, en el layout de redes, automáticamente se estableció una conexión punto a punto entre el primer logo y el segundo logo. Esta conexión no existía anteriormente. Veamos las propiedades. Aquí en esta salida analógica, clic derecho, propiedades del bloque.
Simplemente lo que dice es que se va a escribir un valor, aquí arriba escribir valor en dispositivo remoto, cuya dirección IP es la que termina en 3, es decir, el logo 2, y ese valor se escribe en una entrada analógica de red, Network Analog Input. Validamos y ahora hacemos otro tanto con la entrada analógica de red del segundo logo y dice leer valor, en el otro caso era escribir valor, del dispositivo remoto logo 1 con dirección IP terminado en 2, ¿de dónde? De su salida analógica de red, Network Analog Output. Algo similar ocurre con la entrada y salida discreta. Aquí, clic derecho propiedades, se lee, porque esto es una entrada, el valor del dispositivo remoto logo 2 de su salida de red NQ y aquí, clic derecho propiedades, se escribe en el dispositivo remoto logo 1 el valor de esta salida en la entrada de red NI. Si ahora, para completar el estudio, se hace doble clic sobre este enlace aquí entre los dos logos, se tiene la comunicación completa. A la izquierda el logo número 2 con dirección IP terminada en 3, a la derecha el logo número 1 con dirección 2, automáticamente le asigna 2 cliente, 3 servidor y aquí la comunicación. Primero el logo número 1 envía su salida analógica, flecha hacia el logo 2 que la recibe en su entrada analógica de red. Por otro lado, este logo 2 envía su salida discreta de red que la recibe el logo 1 en la entrada discreta de red. Falta entonces comprobar el buen funcionamiento de esto. Se simula el primer logo, se simula el segundo logo. La entrada analógica está en 0, aquí también se encuentra en 0. Clic sobre la entrada analógica, se coloca en 200, en 100, mejor dicho, aquí llegó ya el número 100. Sigo subiendo de 100 en 100, 200, 300, 400, 500, 600. Cuando sobrepase el número 700, ahora se enciende esta salida. Pero esta salida es transmitida a esta entrada y la salida física que realmente se enciende está en el logo 1. Si ahora disminuyo la entrada analógica física del logo 1 y la bajo por debajo de 250, en el próximo clic va a bajar a 200, se va a apagar la salida de red y consecuentemente se apaga también la salida física, como se observa aquí del primer logo. Esta es pues la primera manera de conectar de una forma directa, de una forma rápida, sencilla, los diferentes elementos de red, en este caso en o entre dos logos. Un detalle importante es el siguiente. Si marco ahora el enlace e intento borrarlo, para borrarlo en edición se pulsa aquí en borrar o simplemente la tecla S, no se borra. Y no se borra porque está anclado, digamos, con estos enlaces que están aquí en verde. Primero necesito borrar o destruir los enlaces para luego poder borrar aquí esta conexión. Voy a borrar este enlace, voy a borrar este. Del lado derecho quedan los dos en rojo, puesto que no tienen el compañero correspondiente en donde conectarse. Clic derecho borrar y aquí también clic derecho borrar y automáticamente ahora se ha borrado el enlace que había originalmente. Vuelvo a poner los bloques que había anteriormente. Aquí estaría la salida de red conectada a esta entrada analógica. Aquí, perdón, está una salida discreta, salida analógica de red, está aquí abajo, conectada al bloque de entrada analógico. Aquí estaría la entrada analógica de red conectada al comparador, la salida de red a la salida del comparador y la entrada de red a la salida física en el logo 1. Ya se tiene exactamente el mismo esquema que había antes sin todavía haber diseñado ninguna conexión. Entonces ahora se hace lo siguiente. Se observa que los dos logos están sin ningún tipo de enlace entre ellos y para empezar se selecciona esta salida analógica, la salida analógica del primer logo. Y ahora lo que voy a
llevar a cabo es escoger dispositivo remoto, el único dispositivo de remoto que hay, que es el logo número 2, automáticamente parametrizado, y escribir la información de esta salida analógica, que es un Word, en la memoria de variable, por ejemplo, número 0. Como es un Word, es preferible utilizar memorias que empiecen por un número par. Recuerde que un Word tiene 2 bytes. Voy a escoger la número 0, que está libre. Es decir, el primer logo escribe en la memoria de variables del dispositivo remoto o asociada al dispositivo remoto bytes 0 y 1. Luego, en el dispositivo remoto, doble clic o propiedades de esta entrada analógica, y aquí lo que voy a llevar a cabo es leer el valor precisamente de esa variable de memoria local que ha sido escrita por el logo 1. Valido y se observa que ya hay el primer enlace automáticamente creado. Aquí ahora con esta salida discreta hago otro tanto. Selecciono la salida y le digo, esa salida la voy a escribir en el dispositivo remoto, que es el logo número 1, y la voy a escribir ahora en la memoria variable de byte 2, bit 0. No puedo utilizar el byte 0 y 1 porque ya ha sido utilizado. Utilizo el próximo byte disponible, que es el byte 2. Pero como se trata de un bit, él me pone o me da la opción de escoger del 0 al 7 qué bit voy a activar en el logo 1. Le digo byte 2, bit número 0. Escribir en el dispositivo remoto logo 8 raya 1, en el byte 2, bit 0, 1 o un 0. Válido. Y ahora este tiene que leer esa información aquí en la entrada del logo 1. Doble clic. ¿Qué hago aquí en este caso? Leo el valor de la memoria variable local de este logo, byte 2, bit 0, la cual es manejada por el bloque de salida discreta del logo número 2. Válido. Y aquí se observa que ha creado un segundo enlace. Si hago doble clic en el primer enlace, veo la primera comunicación del logo 1, salida analógica de red, al logo 2, memoria variable BW0. Ya no hay una comunicación directa entre entradas y salidas como en el caso anterior, sino aquí la comunicación es entre salida analógica y memoria variable. Valido o cancelo, no ha habido ningún cambio. Hago doble clic en el segundo enlace y veo la operación entre el logo 2 y el logo 1. El logo 2 escribe en su dirección de salida de red Q1 un bit, y ese bit le llega al logo 1 en su memoria de variable número byte 2, bit 0. Bien, se simula. Aquí se simula aquí, todo en 0. Comienzo la entrada analógica a aumentarla, llego a 700, paso a 800, se enciende la salida de red, se enciende la entrada aquí de red en este logo y por lo tanto la salida física del logo 1, disminuyo y cuando bajo de 250 se apaga la salida de red y se apaga correspondientemente también esta salida. Esta es pues la segunda forma de establecer una conexión entre dos o más logos utilizando una mezcla entre bloques de red analógicos digitales y la memoria común de variables, la VM. Y ahora la tercera forma de hacerlo. De nuevo está el layout original, sin conexión, están los dos programas. Voy a establecer una conexión entre el primer logo y el segundo logo de manera manual. Y ahora doble clic en la conexión y aparece esta tabla de mapeo de memoria. En la parte izquierda está el logo 1, en la parte derecha está el logo 2. Automáticamente él ha asignado todos los demás parámetros en forma de solo lectura. La primera transferencia va a ser del logo 1 al logo 2. La entrada analógica que tiene el logo 1 se la va a pasar a la salida analógica de red, aquí, y esto lo va a recibir el logo 2 en su entrada analógica de red.
Entonces se va a hacer a través de la memoria de variables, y aquí voy a establecer memoria de variables. Voy a colocar, por ejemplo, que el logo 1 coloque en su Word 40, hay que recordar eso, Word 40, longitud en bytes va a ser 2, porque se trata de un Word que tiene 2 words. El sentido va a ser hacia la derecha, doble clic, flecha a la derecha, es decir, la información va del logo 1 al logo 2. Y el logo 2 la va a recibir esa información en su byte, por ejemplo, 4 y 5. Byte 4, longitud 2. Es decir, que la información que el logo 1 envía al logo 2 se hace a través del mapeo de la memoria de variables. El logo 1 pone en su memoria de variables local número 40 esa información, y eso es transferido a través de la red al logo número 2, donde esa información va a llegar a su variable o Word de variable local número 4, es decir, los bytes 4 y 5. Se puede ahora colocar aquí perfectamente otro enlace. En este caso va a ser del logo 2 al logo 1. Entonces el logo 2 va a utilizar, por ejemplo, su byte número 6, y aquí se coloca un solo byte. Y de ese byte se va a usar un solo bit, que es el bit que está aquí a la derecha, que se va a colocar en 1 cuando la entrada analógica que llega del logo 1 supera los 700, el valor de cuenta, 700 unidades de valor de cuenta. Y eso se va a recibir en el primer logo, en la entrada de red, la entrada digital de red, por ejemplo, en el byte 42, para no solaparse con el byte 40, que realmente son 2 bytes, 40 y 41, y la longitud es simplemente un byte, y el sentido en este caso es de derecha a izquierda. Resumiendo, el logo 1 coloca información en la memoria variable bytes 40-41, eso llega al logo 2 en la memoria local de variables bytes 4 y 5. Por otro lado, el logo 2 coloca información en el byte 6 y eso le llega al logo 1 en el byte 42. Hay que recordar esta configuración. Se valida y ahora falta parametrizar los 4 bloques. Se comienza con el primero. El primero se dijo que va a colocar su información en sus bytes 40 y 41, es decir, en el Word 40. Él va a escribir un valor en la memoria variable local 40-41. Eso va a ser recibido en el logo 2, leer valor de su memoria local. Se dijo que era los bytes 4 y 5, es decir, el Word 4. Se valida. Por otro lado, esta salida de red va a escribir en el logo de esta parte, en el byte 42, bit 0, un bit, que es el bit de salida. Va a escribir en el byte 42 no, se había dicho que es en el byte 6. Hay que tener mucho cuidado con esto. Byte 6 del logo 2. Ese byte 6, bit 0, porque un solo bit se va a usar de ese byte, se va a comunicar con el byte 42 de este logo. De todas maneras, una vez hecho esto, se va a comprobar rápidamente. Se valida y ahora esta entrada de red va a leer el valor de su byte 42 bit 0. Para comprobar, se va a hacer doble clic de nuevo sobre el enlace y en el caso de la segunda conexión, el logo número 2 escribe un byte en su byte 6 y eso es recibido en el byte 42 del logo 1. Se valida y ya está la configuración hecha. Obsérvese que ninguno de los bloques está en verde, es decir, no se ha hecho una comunicación directa bloque-bloque, ni siquiera mixta bloque-variable de memoria, sino todo utilizando la variable de memoria. Se simula primer logo, segundo logo, entrada analógica en 0, 100, aquí apareció el 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 y ahí enciende la salida de red del segundo logo
y correspondientemente la entrada de red del primer logo y su salida. Disminuye ahora el valor de cuenta, voy a bajarlo por debajo de 250. Ahora se apaga la salida de red, se apaga la entrada de red en el primer logo y se apaga la salida del primer logo. Este tercer método, se observa que se creó manualmente la conexión, se creó la tabla de variables. Aquí se tienen a la disposición una cantidad de memorias, de bytes hasta el 850, suficiente en la tabla de mapeo para cualquier aplicación, por más exigente que sea del logo. Y aquí se pueden colocar hasta 64 enlaces entre los distintos logos. Esta tercera forma utiliza la memoria, es tal vez la más complicada, pero yo diría también que es la más eficiente. Faltaría repasar, sin embargo eso es muy simple, no se va a hacer aquí en esta entrega, la opción de utilizar el conector múltiple, este que está aquí, que se utilizó en la entrega anterior. Pero ya con este resumen se debe tener una idea ya muchísimo más clara de cuáles son las posibilidades y las opciones de comunicación entre los logos. Esta última variante o esta última posibilidad es la que se suele utilizar también cuando se conecta aquí, por ejemplo, un nuevo dispositivo. Se va a usar, por ejemplo, un dispositivo compatible con S7 y se hace la conexión entre cualquiera de estos logos y el dispositivo este que se acaba de colocar aquí. Y esa conexión, lo más, digamos, conveniente es hacerla a través de una tabla de variables, tal cual como se hizo en este caso, donde se pueden escoger aquí entre las diferentes posibilidades de memoria, memoria de bytes tipo VB, la memoria de bytes convencional de marcas, la MB, también se pueden escoger bytes de salida o bytes de entrada. Esa parte no se va a tratar por el momento, pero sería la forma en que debe hacerse en el caso de que se quiera conectar el logo, por ejemplo, a un S7 1200 o a un S7 1500. Bien, si les ha parecido interesante esta nueva entrega sobre redes del logo, recuerden darle like, suscribirse al canal y los espero en próximas entregas en este tópico de aspectos de automatización industrial.